En el año 1990 me leí un libro de Michael Crichton que me pareció apasionante y pensé, si yo fuera Spielberg, haría de esto una película. El libro era Parque Jurásico y Steven Spielberg lo llevó a las pantallas 3 años más tarde. Pero ¿cómo así, detective? Aquí no hablamos es de cómic. Hablamos de letras, hemos hablado mucho de cómics y hemos hablado de sagas literarias que han inspirado cómics. En mi vida, los libros han sido amigos, compañeros, escapes hacia otros mundos. Me han permitido vivir otras vidas, probarme otras pieles. Gracias a los libros he sido guerrero, pirata, espía, ladrón, ninja, hombre lobo, príncipe, amante. Yo creo que los libros son los compañeros ideales para cualquier jornada. Desde épicas fantasías hasta conmovedoras historias de la vida real, los libros ofrecen un universo único, personajes inolvidables. Hoy hemos hecho una selección de obras literarias para que juntos imaginemos las grandes posibilidades cinematográficas que podría haber en ellas, los giros en el guión y cómo estos mundos literarios podrían expandirse en la pantalla. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos 12 libros que deberían ser series de televisión. O sea que usted ya se va a volver productor de Netflix. Ojalá. Que nos llamen, ¿sí o no? Acomódate, toma tu snack favorito y prepárate para un viaje por estas 12 joyas literarias que, en nuestra opinión, merecen su propio espacio como series de streaming. Detective, pero cuente esa confidencia de que usted le mandó un email a los productores de Netflix, al dueño, al mero mero. Estas 12 obras que ponemos en este video fueron enviadas hace como 3 años a Netflix, al CEO de Netflix, en un email como propuesta. Creemos que no les llegó, no lo vieron o no les importó. Pero juzguen ustedes si merecen o no ser llevadas a la pantalla. Vampiros de la mente, en inglés Carrion Comfort. Carrion Comfort es una novela de terror y de ciencia ficción escrita por Dan Simmons y publicada en 1989. La trama se centra en un concepto único y aterrador, que existen ciertos seres humanos con la capacidad única de controlar las mentes de otras personas como si fueran marionetas. Estos individuos pueden inducir a las víctimas a actos de violencia extrema o manipularlos para sus propios fines. La sola idea da miedo. La historia se desarrolla a lo largo de varias décadas y sigue a un grupo diverso de personajes que se ven involucrados en la lucha contra estos poderosos y desalmados marionetistas. Entre los personajes principales encontramos a Saul Lasky, un sobreviviente del Holocausto de la Alemania Nacional Socialista, que se ha vuelto psiquiatra y que ha sido víctima de los poderes de estos sujetos y está decidido a detenerlos. Los viene persiguiendo desde fines de la Segunda Guerra Mundial. La novela explora temas profundos como el poder, la corrupción, la influencia del mal en la historia del ser humano y la resistencia frente a fuerzas aparentemente invencibles. Carrion Comfort es conocida por una narrativa intensa, detalladas descripciones de violencia y de situaciones morbosensuales, y todo termina en un juego de la muerte que hace parecer a los Juegos del Hambre como una partida de damas chinas. Solo piensen cómo puedes vencer a alguien capaz de controlar tu mente. ¿Y qué pasa si controla a los políticos más importantes del mundo? O si ellos tratan de controlarlos a todos. Bueno, creo que ya lo hacen. Creo que, yo creo que los políticos más importantes del mundo ya nos controlan, pero ¿qué pasa si hay alguien detrás de ellos? ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, no te pongas conspiranoico ahora. Okay. La Hora del Lobo es una novela de Robert McCammon, publicada originalmente en 1989. Este libro es una mezcla de thriller de espionaje y de horror gótico, con muchos tintes sobrenaturales. La historia gira en torno a Michael Gallatin, cuyo nombre real es Mikhail Galatinov, un agente secreto británico con una habilidad extraordinaria. Es un hombre lobo. La novela, al igual que las buenas series de televisión, se desarrolla en dos líneas temporales. En la primera seguimos al joven Mikhail Galatinov desde su infancia en Rusia hasta
el momento en que la tragedia de la revolución bolchevique lo deja huérfano. Allí es adoptado por una manada de licántropos, se hace parte de la manada y aprende a controlar su parte feral. En la segunda línea temporal nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial, donde Michael Gallatin es ahora un espía para los aliados. El núcleo de la historia es una misión crucial en la que Michael tiene que infiltrarse en la Alemania nazi para descubrir y frustrar un plan que podría cambiar el curso de la guerra. Su habilidad única como hombre lobo lo convierte en un activo invaluable, pero también en un objetivo principal de los nazis. Estos tienen sus propias investigaciones en lo sobrenatural y en lo oculto, y hay un cazador detrás del hombre lobo. La novela es una emocionante historia de espías con un giro sobrenatural único que ofrece tanto momentos de tensión y acción como de profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la parte bestial y lo que nos hace únicos a todos. Michael Gallatin es un héroe diferente, lejos de ser James Bond, y dentro de mi ranking de mis 10 espías favoritos. Detective, pero inclúyame alguna de viaje en el tiempo, que eso me encanta. Perfecto. Las puertas de Anubis Gate, es una novela de Tim Powers publicada por primera vez en 1983. Este libro tiene una mezcla única de viajes en el tiempo, historia alternativa, magia y aventura. De hecho, uno de los críticos dijo sobre el libro: describe aventuras con las que Indiana Jones solo podría soñar. La trama sigue a Brendan Doyle, un erudito y especialista profesor universitario, experto en poesía del siglo XIX, que contratan para asistir a una conferencia en Londres. Sin embargo, pronto descubre que esa conferencia es una fachada para un grupo de millonarios que han descubierto la manera de viajar en el tiempo. Doyle es llevado hasta 1810 con la misión de asistir a una conferencia del famoso poeta Samuel Taylor Coleridge. Pero allí las cosas se complican mucho más rápido de lo que el erudito esperaba. Detective, ¿usted tiene ese libro? Lo tengo y me encanta. Una vez en el pasado, Doyle queda atrapado y la novela se convierte en una compleja aventura. Se encuentran allí una cantidad de personajes históricos mezclados con personajes ficticios, donde incluimos magos, ladrones, profetas, toda una serie de figuras del submundo londinense. A medida que Doyle lucha para encontrar una forma de regresar a su propio tiempo, se ve envuelto en una trama que involucra magia antigua, conspiraciones y una figura misteriosa y peligrosa de un mago del antiguo Egipto. Todo esto debajo de la sombra del poeta en el cual Doyle está basando su última investigación literaria, un tal William Ashblech, que nunca está en los lugares donde históricamente se supo que estaba. ¿Y usted destruye los libros así? Yo creo que son viejitos y han sufrido muchas lecturas. ¿Cuántas veces lo ha leído? Como 6 completas. En resumen, Las puertas de Anubis es una historia imprescindible para los amantes de la ciencia ficción y la fantasía histórica. Ofrece aventuras emocionantes, originales, llenas de misterio y magia, viajes a través del tiempo y lo mejor del todo, al final todas las piezas encajan como si fuera el reloj suizo de la más alta calidad. Detective, pero ¿por qué estas historias no las convertiría en una película? Yo creo que no las conocen y que están más empeñados en libros más recientes, dirigidos de pronto a un público juvenil. Todos conocemos esas historias de vampiros enamorados y similares. O en sagas que han demostrado ser grandes éxitos literarios como Harry Potter o Game of Thrones. El Conde de Montecristo. Sé que se han hecho muchos intentos de llevar esta obra a la gran pantalla, pero este es mi libro favorito de todos los libros, de todos los tiempos, de todo el mundo mundial. Una obra de 1154 páginas que difícilmente cabe en una película de 1 hora y 45 minutos. Si lo van a hacer, hay que hacerlo bien. Alejandro Dumas hizo una historia sobre la venganza como un plato amargo que se sirve frío y que se comparte con muy poco. Publicada por primera vez en 1844, la historia sigue la vida de Edmundo Dantes, un joven marinero francés que al comienzo de la historia es ingenuo, analfabeta y honesto, pero cuya vida da un giro absolutamente drástico y hacia el mal debido a la traición y el engaño. Al comienzo de la historia,
Dantes es falsamente acusado de traición por los celosos rivales Danglars, Fernand y Villefort. A raíz de esa conspiración es encarcelado en el infame Château d'If, donde pasa 14 años preso y aislado en solitario. Durante su encarcelamiento y a través de un túnel secreto, conoce a otro prisionero, el abad Faría, quien lo educa en una amplia variedad de disciplinas y le revela el paradero de un vasto tesoro oculto en la isla de Montecristo. De ahí viene el título de la obra. O sea que él era una persona que no sabía ni leer. No sabía ni leer. Era un marino y era muy buen marino. Fue nombrado capitán antes de los 20 años, pero era analfabeta. Detective, pero muestre el ancho de ese libro. Mire eso es más que la Biblia. No puedo mostrarlo porque es el que usamos para que se siente Sherlock y pueda quedar a esa altura. Bueno, luego les hacemos una toma para que vean lo gordo que es. ¿Cuántas veces se lo ha leído? Completo 2 veces. Tras lograr una espectacular fuga, Dantes recupera el tesoro y se transforma en el Conde de Montecristo, una figura rica y misteriosa. Con su nueva identidad y su vasta fortuna, Dantes empieza un elaborado plan de venganza contra aquellos que lo traicionaron y contra otros que contribuyeron a su injusta condena. El Conde de Montecristo es una historia de justicia, venganza, perdón y redención. Dantes utiliza su ingenio, su riqueza y todas las habilidades adquiridas en cautiverio para manipular y desenmascarar a sus enemigos, a menudo dejando que se destruyan a sí mismos a través de sus propias debilidades, maldades y acciones pasadas. Confieso, hay partes del Conde de Montecristo que siempre que las releo me hacen llorar. Detective, ¿y usted cree en la venganza? Sí, pero no en la venganza activa. Como dijo don Ramón, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Creo que la mejor venganza es no hacer nada. Hay una gran serie de personajes de esta novela que nunca han sido llevados a la pantalla. Ya va siendo hora de que la hagan bien hecha. ¿El amor no sale en esta obra literaria? Sí, pero el amor como sale en la obra literaria no ha sido reflejado fielmente en las adaptaciones que se han hecho. El Club de los Enigmas o The Union Club Mysteries es una colección de relatos cortos de misterio escrita por Isaac Asimov en 1983. La serie se centra en un personaje llamado Griswold, un hombre mayor, algo gruñón, aparentemente perezoso y miembro del ficticio Club Union. A pesar de su actitud desinteresada y su tendencia a estar dormitando en un sillón mientras se reúne con sus amigos, sin que aún así se le derrame el vaso de whisky que mantiene en la mano, Griswold demuestra poseer una gran inteligencia y una impresionante habilidad para resolver misterios, así como una historia pasada repleta de datos más que interesantes. Cada historia en The Union Club Mysteries comienza típicamente con un diálogo entre Griswold y sus compañeros del club. Durante esas conversaciones, Griswold o alguno de los otros relata un hecho histórico o un caso misterioso o un problema enigmático que se resolvió en el pasado, usualmente utilizando ingenio y observación. Aunque hay muy poca acción directa para llegar a la resolución, siempre hay una pausa importante para que el lector, o si la llevan a la televisión el observador, intente resolver el misterio por sus propios medios. ¿Pero Asimov no es muy difícil de recrear en una serie? No, se hizo Yo Robot, han llevado muchas historias de Asimov a la pantalla. Los misterios que se presentan en el libro varían, a menudo giran en torno a crímenes o situaciones confusas que requieren una explicación lógica. Griswold tiene siempre un enfoque no convencional y una capacidad para ver más allá de las apariencias y desentrañar cada enigma de una manera sorprendente y satisfactoria. Aunque no llega a ser Sherlock, demuestra una inteligencia superior. Es más bien como un Sherlock hippie. The Union Club Mysteries de Isaac Asimov
Es una colección entretenida, perspicaz, que ofrece acertijos y misterios intrigantes, todos resueltos de manera ingeniosa por quien aparentemente es un detective aficionado, pero que muy seguramente en el pasado fue un espía de alto nivel. Yo lo veo como una serie en dos tiempos: las conversaciones actuales de Griswold en el club y flashback de los misterios resueltos en el pasado. Los ojos del dragón es una novela de fantasía escrita por Stephen King, publicada en 1987. A diferencia de la mayoría de las obras de Stephen King, que se centran en el terror y el suspenso, Los ojos del dragón se adentra en la fantasía tradicional y ofrece una historia más cercana a la aventura épica y a los cuentos de hadas. La historia se centra en el ficticio reino de Delain, gobernada por el bondadoso rey Roland. Su protagonista es el príncipe Peter, el hijo mayor del rey, que es amado por el pueblo y que ha sido preparado para ser un gran rey. Sin embargo, la trama gira de manera oscura con la intervención del malvado mago Flag, quien busca sembrar el caos y la destrucción en el reino. El mago orquesta la muerte del rey Roland y acusa al príncipe Peter del asesinato. Con Peter encarcelado en la torre prisión del reino, el hermano menor de Peter, Thomas, un niño fácilmente manipulable, asciende al trono bajo la influencia de Flag. A lo largo de la novela se desarrollan luchas por el poder, la inocencia, la traición y la justicia. Peter, con la ayuda de sus amigos y aliados, tiene que probar su inocencia y recuperar el trono de su padre, mientras enfrenta los oscuros planes de Flag. Imperdible el plan de escape de la prisión de Peter. De los planes de escape, maravilloso. Los ojos del dragón es una obra que combina elementos de fantasía, aventura y suspenso, listo para ser llevado a la pantalla como miniserie. No intenten hacer de esto una película, no les da. Ay, es que el problema es, a veces no le tengo mucha fe cuando tienen una muy buena obra en papel y la tratan de convertir, porque hemos visto algunos desastres. Como el intento de llevar al cine la saga del pistolero de Stephen King. Y si quieren mi versión de la peor adaptación de una obra de Stephen King, The Running Man con Arnold Schwarzenegger, asqueroso. Crónicas de la Dragonlance. La saga Crónicas de la Dragonlance es una serie de novelas de fantasía escritas por Margaret Weis y Tracy Hickman, que se convirtieron en un pilar de la fantasía en la década de 1980. Las disfruté como niño chiquito en una tienda de dulces. Esta serie se desarrolla en el mundo ficticio de Krynn y comienza con la trilogía original compuesta por El retorno de los dragones, La tumba de Uma y La reina de la oscuridad. Con que solo hagan esos tres libros tienen un éxito garantizado. La saga se centra en un grupo diverso de personajes, un grupo de aventureros que se unen durante un tiempo de creciente oscuridad y de guerra en Krynn. Entre ellos tenemos al líder Tanis, el semielfo, al caballero noble Storm Brightblade, al poderoso y ambicioso mago Raistlin Mayer y a su hermano gemelo Caramon, un guerrero bondadoso, a Taslehoff Burfoot, un Kender curioso y travieso, y otra serie de personajes con una personalidad única y marcada. Juntos enfrentan desafíos que incluyen la amenaza de poderosos dragones y los planes de la malvada diosa Takisis. El retorno de los dragones nos presenta a los personajes, establece el escenario de un mundo al borde de una guerra cataclísmica. Los héroes se encuentran en medio de una lucha por el poder entre fuerzas opuestas y deben buscar antiguos artefactos y aliados para prevenir la dominación de Takisis. En La tumba de Uma, la historia se profundiza explorando más a fondo la mitología y el pasado de Krynn, del mundo donde ocurre la historia. Los personajes tienen que hacer frente a desafíos personales y a sacrificios mientras buscan la legendaria tumba de Uma, un lugar que puede contener la clave para derrotar a los dragones. Y en el tercero de los libros, La reina de la oscuridad, la trilogía llega a su clímax con los héroes enfrentando conflictos tanto internos como externos en la lucha final contra Takisis y sus fuerzas. Si has llegado hasta aquí, no olvides regalarnos un like para apoyarnos. Es muy valioso para nosotros. Por cierto, una pregunta: ¿has leído alguno de estos libros o alguna de estas sagas? ¿Conocías alguno de ellos?
La novela concluye con batallas épicas y decisiones cruciales que afectan el destino de Kryn. Las crónicas de la Dragonlance son conocidas por su rica construcción del mundo, personajes bien desarrollados, una mezcla de aventura, magia y moralidad. Si eres amante de Game of Thrones, esta serie te encantará. No intenten meter todo esto en una película animada y busquen a alguien que pueda interpretar al mejor personaje de toda la serie, el mago Raistlin. ¿Mejor que Merlín? Diferente, empezando porque Raistlin, a pesar de ser uno de los héroes, es malvado. El zorro de los mares. El zorro de los mares, escrito por Adelina Cobo, es una obra que se centra en la fascinante vida de Don Blas de Leso, una figura histórica notable en la historia naval española, conocido por su apodo el zorro de los mares. Blas de Leso fue un almirante que se destacó por su astucia y por su valor en el siglo XVIII, a pesar de enfrentar adversidades físicas, incluyendo la pérdida de una pierna, un brazo y un ojo en combate. La novela narra la vida y hazañas de Blas de Leso desde sus primeros días en la Marina española hasta su participación en batallas navales clave. A través de una narrativa vívida y detallada, vemos los numerosos desafíos y triunfos en la carrera de Leso, resaltando su papel como un estratega excepcional y un líder inspirador. Uno de los episodios más destacados en la novela es la defensa heroica de Cartagena de Indias, donde Blas de Leso jugó un papel crucial al repeler una de las mayores flotas de invasión británica. A pesar de estar en desventaja numérica y con recursos limitados, de Leso, utilizando tácticas ingeniosas y un liderazgo inquebrantable, logró una victoria sorprendente y significativa. Si piensan que esto es únicamente una historia de guerra, se equivocan. El zorro de los mares no solo celebra las proezas militares de Blas de Leso, sino que también ofrece una mirada muy íntima y personal a su vida amorosa. Fue amado por muchas mujeres que veían en él su gallardía y su valor, mientras que sus enemigos lo desdeñaban por sus deficiencias físicas, llamándolo el medio hombre. Ellas sabían que era mucho más hombre que muchos. El zorro de los mares es una visión emocionante de una de las figuras más heroicas y menos conocidas de la historia naval, presentando una mezcla magistral de hechos históricos, batallas navales, romances y un héroe absolutamente diferente. Pero explícales que Cartagena es en Colombia. ¿Qué tal que ellos no sepan? Cartagena de Indias es la ciudad amurallada de Colombia, un destino turístico muy bonito, un lugar donde pasé unos buenos años y que admiro mucho. Una ciudad valiente. Hanshichi, un detective en el Japón de los samuráis. Es una colección de relatos escritos por Okamoto Kido, centrados en las aventuras de Hanshichi, un astuto detective que opera en el período Edo de Japón, una era dominada por los samuráis y marcada por estrictas normas sociales y por una jerarquía rígida. Además de eso, una época en la que la gente tenía muchas creencias sobrenaturales que Hanshichi se dedica a desmontar. El protagonista es un personaje intrigante que combina la sabiduría tradicional con métodos de investigación poco convencionales. A diferencia de los detectives convencionales típicos, incluyendo a Sherlock, Hanshichi utiliza más un enfoque basado en el conocimiento de la naturaleza humana y de las costumbres de su época. Es más similar al padre Brown que a Sherlock Holmes. Su habilidad para resolver enigmas y para descifrar crímenes se basa más en la psicología y la observación que en la evidencia física. Es de esos que son capaces de leer a las personas y sus intenciones. Cada historia en la colección presenta un caso único que va desde asesinatos misteriosos y desapariciones hasta supuestos sucesos paranormales. Estos relatos no solo ofrecen misterios intrigantes, sino que también son una ventana a la vida cotidiana en el Japón feudal. Nos muestra las costumbres, las creencias y el ambiente social de la época. Lo que hace especial a esta obra es la mezcla entre la narrativa detectivesca y la rica historia y cultura japonesa. La atmósfera de las historias es evocadora, transporta al lector a esas calles adoquinadas, a los templos sombríos, a las residencias ornamentadas de la era Edo. Hanshichi se enfrenta no solo a enigmas criminales, sino también a dilemas morales y éticos propios de su tiempo. Esto agrega una profundidad notable, ya que el héroe tiene que navegar cuidadosamente entre las aguas de la sociedad en la que vive,
una sociedad donde el honor y la reputación son tan importantes o más que la ley. Anchichi es una mezcla maravillosa de misterio, historia y cultura. Definitivamente un detective humano, no es puya Shirley. Ay, él es sobrehumano, pero ¿qué podemos hacer? Detective, ¿y ninguno de estos libros tampoco está en cómic? El que viene, sí. Elric de Melniboné. Los libros de Elric de Melniboné, escritos por Michael Moorcock, son una serie de novelas de fantasía. La serie se centra, por supuesto, en su protagonista, Elric, el último emperador del decadente reino de Melniboné. Elric es una figura trágica y compleja, un antihéroe marcado por su físico albino, frágil y su dependencia de drogas y magia para poder mantener su salud y su poder. Lo más distintivo de Elric es su espada mágica Stormbringer, un arma poderosa pero también maldita y demoníaca, que le da fuerzas y habilidad en el combate a un costo terrible. La espada devora las almas de sus enemigos y a menudo actúa con voluntad propia, llevándose la vida y almas de seres queridos. Esto lleva a conflictos morales, a Elric y a múltiples tragedias personales. La serie explora temas como la lucha interna entre el bien y el mal, el destino, el poder, las elecciones frente a las profecías, esa lucha constante entre el orden y el caos. Elric mismo es retratado no solo como un personaje dentro de su propio mundo, sino también como una encarnación del campeón eterno, un ser que existe en múltiples formas y dimensiones a lo largo del multiverso. Tenemos un video maravilloso sobre las historietas basadas en Elric de Melniboné. Si no lo han visto, les dejamos un enlace por aquí arriba para que vayan a verlo, y a solicitud de Maricruz García también se los dejamos en la descripción del video para que no tengan que irse de este. La historia de Elric es inmensamente rica en elementos de espada y hechicería, con un énfasis en una atmósfera oscura y melancólica. Tiene una complejidad psicológica inmensa en su protagonista. Moorcock rompe con todas las convenciones del héroe típico de fantasía, ofreciendo en su lugar un personaje absolutamente defectuoso, introspectivo y a menudo en conflicto con los valores y expectativas de la sociedad. Yo me imagino que esto debería ser una serie de temática adulta y una narrativa profunda con tintes de aventura y fantasía. Garbo el espía, de Stephen Talty, es una obra que narra la asombrosa historia de quien considero el mejor espía en la historia de la humanidad, Juan Pujol García. Un espía doble durante la Segunda Guerra Mundial, quien jugó un papel crucial en el engaño a los nazis sobre los planes de invasión de los aliados en Normandía. El libro nos muestra la vida de un hombre extraordinario, revelando cómo un ciudadano español sin entrenamiento previo en espionaje llegó a ser uno de los agentes dobles más exitosos de la guerra y quizá el único espía en la historia condecorado por las dos naciones opuestas en un enfrentamiento. Pujol, apodado Garbo por los británicos debido a su talento actoral, comenzó su carrera de espionaje ofreciéndose a los alemanes como un simpatizante nazi dispuesto a espiar a los británicos. Sin embargo, era un firme antinazi y su verdadero objetivo era ayudar a los aliados. Tras ser inicialmente rechazado por los británicos, Pujol logró convencer a los nazis de su lealtad, mientras en realidad trabajaba bajo su propia agenda y posteriormente para el servicio de inteligencia británico. Garbo creó una red ficticia y suministró a los nazis información engañosa y cuidadosamente elaborada. Era como el Dungeon Master de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, haciéndolos que jugaran su juego y manipulando una gran cantidad de personajes que no existían. Su actuación fue tan convincente que los alemanes confiaron plenamente en él. La culminación de su trabajo fue su participación en la Operación Fortitude, un plan de desinformación diseñado para convencer a los nazis de que el día D ocurriría en el paso de Calais y no en Normandía. Garbo el espía no solo relata las hazañas de inteligencia de Pujol, sino que también explora su vida personal, el alto costo de llevar una doble vida para las personas que están cerca de él, los desafíos y las tensiones que esto puede generar dentro de una familia. La obra es una fascinante historia de aventura,
que no solo lleva las proezas de un individuo notable, sino que también arroja una luz entre los intrincados juegos del espionaje durante la historia del siglo XX. Lo veo como una serie de espionaje diferente, que ante tanto espía lleno de gadgets y de armas, nos presenta a un héroe que solo cuenta con su inteligencia, un hombre que en la vida real logró desaparecer y llevar una vida tranquila sin que nadie supiera quién había sido en realidad. Pero si era, él estaba jugando a dos bandas, pero realmente ¿a quién le iba? Inicialmente le iba a él mismo, posteriormente le iba a los aliados a través del gobierno británico. Desapareció y nadie sabe dónde está o dónde estaba. Sí, se ocultó durante años llevando una vida tranquila y pacífica en Venezuela, donde murió. Y algo de fantasía, ¿no? Sí, aunque ya hemos hablado de varios, este es un infaltable que todavía no se ha llevado a la pantalla. Fafhrd y el ratonero gris. La saga de Fafhrd y el ratonero gris, creada por Fritz Leiber, es una serie de cuentos y novelas que se consideran pioneras dentro del género de la espada y brujería. Esta saga sigue la historia de dos personajes icónicos, Fafhrd, un bárbaro alto y fuerte del frío norte, y el ratonero gris, un ladrón ágil y astuto de la ciudad de Lankhmar. Todo ocurre en el mundo de ficción de Nihon. Los personajes diametralmente opuestos pero complementarios se encuentran, forman una alianza basada en su mutuo amor por la aventura, las riquezas y las mujeres. Fafhrd con su fuerza bruta y su habilidad con la espada, y el ratonero gris con su astucia, destreza para el robo, pequeña habilidad mágica y también con una notable habilidad con la espada. Juntos se enfrentan a una serie de desafíos que incluyen poderosos hechiceros, monstruos, cultos mágicos y a menudo sus propios defectos y deseos. Una característica distintiva de estas historias es la combinación entre una acción trepidante con un ingenioso sentido del humor y un examen agudo de la condición humana. La ciudad de Lankhmar, donde se llevan a cabo muchas de sus aventuras, es un personaje en sí misma, descrita con muchísimo detalle. Es una urbe corrupta, bulliciosa, sucia, que sirve como telón de fondo para muchas travesías de la pareja y nos da un terreno maravilloso para sus esquemas y batallas. A lo largo de la serie, Fafhrd y el ratonero gris evolucionan como personaje. Comienzan como jóvenes aventureros impulsivos y se convierten en veteranos curtidos, aunque nunca pierden su sed de aventura y su tendencia a meterse en problemas. Quien produzca esta serie tendrá la oportunidad de crear un clásico del género de espada y brujería, destacado por su rica narrativa, personajes memorables y una mezcla única de acción, fantasía y humor, pocas veces visto. Señores de Netflix, Amazon Prime, HBO y otras, si este video llega hasta ustedes, no echen en saco roto estos consejos. Una serie de estos libros tiene el potencial de producir millones. La pelota queda en su cancha. Mientras las grandes productoras dejan de gastar millones en tonterías y producen obras de calidad, ustedes pueden disfrutar de estos maravillosos libros a través de un enlace que dejamos en la caja de comentarios. Todos están en formato EPUB. Soy J y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Yo sé que tú los has leído todos, Shirley, pero ¿cuál te gustó más a ti? Aquí nos encanta el Conde de Montecristo. Oigan, es hora de empezar ya. ¿Listo? ¿Empezamos? Sherlock está bien, despierto. Yo creo que él tiene como una máscara así con los ojos ya fijos ahí, pero está dormido debajo. Pero no me pasó el guión de hoy. ¿Sí investigó algo? Bueno, improvisa. Detective, ¿usted cree que una persona que no lee no es culta o qué piensa de las personas que no leen? Hay diferentes tipos de cultura. Un campesino que es experto en plantas, en animales, que conoce el clima, aun cuando nunca haya leído, es un experto en su cultura.